Ayer el Fideicomiso Pro Pedernales que dirige Sigmund Freud anunció la entrada a operación que asume el proyecto, el consorcio Cabo Rojo, liderado por el grupo Punta Cana. Habrá un desarrollo para esa zona turística del país que merece mejor suerte y que tiene todas las bondades de belleza, de todo lo que debe tener un polo turístico. Hay que reconocer al presidente Luis Abinader el haber asumido el desarrollo de Pedernales después de haberse resuelto todos los problemas que había ahí con el tema de la tierra. Arrancó el Telematutino 11. Gracias por permitirnos llegar a vuestros hogares por Telesistema Canal 11 y nuestro canal de YouTube Telematutino 11RN, el canal en vivo por Telesistema y diferentes plataformas. Buenos días, feliz jueves. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, buenos días República Dominicana. Bienvenidos a Telematutino en este jueves 22 de enero. Como siempre, un gran placer que estén con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a echar un vistazo por algunas de las noticias importantes del país y del mundo. Y hoy nos acompaña el doctor Antonio Siriaco Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así que les invitamos a que estén con nosotros en el programa en esta mañana. Bienvenidos. Bueno, con muchos temas. Tú recuerdas que yo cuestionaba que la Iglesia Católica, vamos a decir, después de la salida del escenario del cardenal López Rodríguez, estaba muda, no estaba opinando. Sin embargo, los últimos cambios que se dieron, como ya la salida el retiro del arzobispo Soria, la designación de un arzobispo coadjutor, el padre Manuel Ruiz como obispo, uno lo siente ya en las posiciones de la iglesia, por ejemplo en la carta pastoral del 21 de enero, donde hablan del bautismo, pero hablan de la corrupción, de la delincuencia, de la violencia intrafamiliar, con frases tan fuertes como las manos manchadas por la corrupción han negado medicinas y derechos fundamentales a muchos enfermos. Y si uno toma la prensa, ve que todas las homilías, por ejemplo la de Monseñor Castro, la del arzobispo coadjutor, todas ellas tratan diferentes temas, pero tocan el tema de la corrupción. Y esa es la iglesia que a mí me gusta, que dentro de los religiosos, que aborde los problemas del país. Y que lo haga en un lenguaje, Ramón, que entre en sintonía con lo que la gente está sintiendo, porque muchas veces, aunque hay que reconocer el ejercicio intelectual y de conexión con la sociedad que hace la Iglesia Católica a través de la Conferencia del Episcopado y de sus diferentes representantes, en fechas especiales, la carta pastoral, por ejemplo, y también la que hacen con motivo del Día de la Altagracia. En este caso, usaron palabras muy llanas, que cualquiera se puede identificar con ellas, no poesía, no con mucha retórica. Como por ejemplo la expresión de que la mano de la justicia sea sin privilegios para nadie, que sepa sancionar de modo ejemplar a todos según el tamaño del daño causado a la sociedad por la corrupción. Más claro de ahí ni el agua. Y qué bueno, porque se tiene la idea de que, como hemos dicho, la justicia es muy severa para los pobres, pero para los crímenes de cuello blanco, para los delitos que se cometen como la corrupción, que es con el recurso de todos y que, como ellos dicen, deja sin medicinas y derechos fundamentales, afectando gravemente la dignidad humana. Eso conecta realmente con el sentir de los dominicanos y con lo que debe ser la sociedad dominicana y lo que le debemos reclamar. Es decir que muy de acuerdo con esos pronunciamientos en el día de ayer. Por otro lado, ayer en Fitur, la feria más promocionada, aunque no es la feria más importante, la más importante es la de Alemania, pero bueno, el país ha decidido hacer en grande los de Fitur, llevando a muchísima gente. En el día de ayer se anunció, gente que no tiene que ver nada con el sector, pues está bien. No. Ayer el Fideicomiso Pro Pedernales que dirige Sigmund Freud anunció la entrada a operación que asume el proyecto, el consorcio Cabo Rojo, liderado por el grupo Punta Cana, Afirreservas y Afirpopular. Él dice con las infraestructuras ya concluidas y algunas en operación, el Estado Dominicano cumple su rol de crear las condiciones para el desarrollo, dando paso al capital privado. Ahí se ha metido una cantidad de dinero, cientos de millones de dólares en el puerto,
en el aeropuerto, en carreteras. Entonces ahora pasa a manos privadas. Pero el país no conoce los términos de ese acuerdo, porque los proyectos hoy que han sido exitosos, los aeropuertos lo ha hecho el sector privado, las vías internas, etcétera. Pero en este caso hay que explicarle al país, es decir, por ejemplo, el aeropuerto va a ser administrado y se va a beneficiar el Grupo Punta Cana. Se supone que no. Sería un regalo. El Estado va a recuperar lo que ha invertido. Se supone que sí. Porque se dice que se ha invertido alrededor de 2.000 millones de dólares. Bueno, Ramón, mira, eso de la inversión, se supone que si el gobierno crea las condiciones de infraestructuras y facilidades para que el sector privado haga las inversiones pertinentes y se desarrolle un polo turístico, se supone que el país, a través de impuestos, de ocupación hotelera, bien manejada, también la región, quienes viven ahí, los talentos, los negocios, los empresarios de la región y del país deberán beneficiarse de eso y que haya una actividad económica realmente que retribuya en impuestos, en bienestar del país, el desarrollo de un polo turístico. Ahora bien, el señor Frank Rainieri, en una entrevista que le hicieron, dijo que él fue llamado para formar parte de ese consorcio. No sabemos, obviamente él tiene una gran experiencia y un éxito en Punta Cana. Habrá que ver si eso es replicable en esa región del país con los mismos parámetros. Pero habrá que también, yo entiendo lo que tú dices de las explicaciones de si eso se licitó, si eso se pensó, cuáles son los términos y cuál será la inversión que hará ese consorcio para la gestión y dice que de gestión del destino del polo turístico de Cabo Rojo. Ese anuncio se hizo en Fitur, se hizo en España, no sabemos por qué no se hizo aquí en la República Dominicana, donde periodistas locales pudieron tener la oportunidad de preguntarles, por lo menos los entendidos en la materia, no solamente de turismo, sino de economía, en qué consiste ese acuerdo. Pero qué bueno que habrá un desarrollo para esa zona turística del país que merece mejor suerte y que tiene todas las bondades de belleza, de todo lo que debe tener un polo turístico para poder desarrollarse y que el sur y esa zona tenga mejor suerte. No, hay que reconocer al presidente Luis Abinader el haber asumido el desarrollo de Pedernales después de haberse resuelto todos los problemas que había ahí con el tema de las tierras. Pero por ejemplo, yo tomo el mismo Punta Cana. ¿Quién hizo el aeropuerto? El Grupo Punta Cana. Te tomas Romana. ¿Quién hizo el aeropuerto? El Central Romana. Sí. Por ejemplo, Puerto Plata, Balaguer hizo el aeropuerto y hizo la carretera. Bueno, el sector privado compró las tierras y comenzó a hacer los hoteles y Puerto Plata despegó, pero el aeropuerto quedó en manos del Estado. Después, bueno, pasó a manos de Aerodón ya más adelante, años después, y el Estado se benefició. Entonces, uno quisiera creer que en esto también el Estado va a recibir recursos del aeropuerto, recursos del puerto y que también de las tierras. Es decir, que va a haber inversión en tierras que son del Estado y que esas tierras van a tener que ser pagadas, que no se le va a regalar al sector privado. Yo pienso que eso debería demostrarse el contrato, porque ahí debe haber un contrato y que el país conozca el contenido de ese contrato y sus términos. Así mismo es. Mira, por otro lado está caliente el caso de Julio Iglesias. Hoy el Listín Diario le da mucha cobertura, inclusive el director viajó a España y fue al periódico que destapó el supuesto escándalo, pero también hay otras informaciones que han surgido donde Julio Iglesias presentó mensajes de las dos personas que lo acusan, mensajes muy cariñosos y no parece de personas que hayan sido violadas o maltratadas de manera consuetudinaria y consecutiva como ellas denuncian. Mira, Ramón, todo depende de cómo se mire. Julio Iglesias, a través de sus redes sociales, ha publicado mensajes, que es raro que él lo tenía guardado desde los 2000 y pico, porque yo, no sé, voy borrando mensajes, no guardo todas las cosas, pero él sí guardó mensajes. Y ya él dice que ya que la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España rechaza su
personación para acceder a la investigación procesal de la denuncia. Él dice que tiene que usar las redes. Y pone algunos WhatsApp que él se intercambió con las empleadas. Uno dice: profesor, buenas noches. Espero puedas dormir sin malestar, sueñe con los angelitos y pueda descansar. Qué confianzuda. Te quiero mucho y si necesitas de algo de mí, estoy a tu disposición. Yo no sabía que Julio Iglesias enseñaba, lo más seguro le daba clase de canto, porque ella dice que es profesor. Sí. Y ahí hay depende de cómo uno mire el mensaje. Obviamente, en la entrevista que tuvo el director del Listín Diario, Miguel Franjul, con el director de ese diario, que apenas tiene 12 años, pero muy exitoso, diario.es se llama, muy exitoso y que ha llevado algunos casos icónicos que han, por ejemplo, un expresidente del Fondo Monetario Internacional cayó preso por denuncias e investigaciones que hizo ese diario. Y dice el director que se tomó 3 años haciendo entrevistas y viendo algunas evidencias y que no presentan ningún caso si no tienen como el aval para presentarlo. Y ahí, dentro de los documentos que dice que tiene, hay un tema que me llama la atención. Dice que se les pedía a las empleadas pruebas de VIH y de hepatitis a empleadas domésticas. Tal vez en España eso sea raro. Yo no sé si aquí es legal, pero yo sí sé que mucha gente lo hace antes de contratar niñeras y demás. Especialmente niñeras. Entonces, ahí hay mucha... Vamos a esperar que la justicia haga su trabajo. Y este es un caso que no es pequeño, porque Julio Iglesias es una figura icónica. Quizás el cantante español o de habla hispana más famoso del mundo. Pero además es dominicano. Y él ha contribuido al desarrollo turístico dominicano. Muchísimo. Él ha sido un embajador de la República Dominicana. Por más de 30 años. Sí. Ahora, habrá que ver todos estos datos. Ese WhatsApp se lo escribió una dominicana. Sí. Pero que tú sabes que eso, aunque tú borres, algo queda en la nube que tú puedes, que tú puedes recuperar. Mira, siempre el acoso y la violación ha existido. Sí. Ahora hay más apertura de las mujeres o los hombres de denunciar. En Estados Unidos hubo una revolución con el movimiento Me Too y cayeron íconos del espectáculo, están presos. Pero también se ha abusado de eso. Claro. Y se hacen acusaciones falsas y tienen el eco de los medios de comunicación. Y te voy a decir, Ramón, porque en el momento donde le mandaron a hacer esas pruebas, ella no se negaron. Porque cuando ocurrió el hecho, no lo denunciaron. Decían que gozaban con las... había una que decía que él la obligaba a los 77 años, oye, ojo, a tener relaciones íntimas con él casi todos los días. ¿Y por qué ella no renunció? Entonces, y denunció a las autoridades en ese dice momento. que hasta en presencia de superiores. Estas son acusaciones gravísimas, porque el daño reputacional que ya se le hizo a Julio Iglesias es irreparable. Irreparable. Sea verdad o sea mentira, todo lo que se denuncia. Pero obviamente que van a seguir ventilándose. Dicen las redes, no lo digo yo, que eso parece que está siendo financiado de República Dominicana por alguien muy poderoso. Dicen las redes. Y lo que dice las redes usted tiene que cogerla con pinza. Con pinza, ¿verdad? Porque a veces es verdad, pero la mayoría de las veces no es verdad. Por otro lado, la prensa internacional tiene la mira en el encuentro económico de Davos, el foro económico de Davos, que reúne ahí a mandatarios, empresarios, la gente que tiene poder en el mundo. Y lógicamente captó la atención la participación del presidente Donald Trump, que no es globalista, y que su tema principal fue Groenlandia, las amenazas, pero finalmente dijo que no, que él llegó a un acuerdo con la OTAN para resolver el tema de Groenlandia, después que ya varios países europeos se han opuesto y han manifestado y han hecho esta presencia simbólica con tropas y aviones en Groenlandia. Hay que esperar a ver cuál será la solución. Él dijo que ya no va a intervenir y eso da un alivio. Bueno, que ya no va a aplicar aranceles, pero finalmente Estados Unidos y Donald Trump se van a quedar con Groenlandia. Ya sea de una manera o de otra, porque hay diferentes argumentos y el tema no es solamente de que él quiera tener el control. Él explicó por qué
¿Por qué es importante para Estados Unidos y para Occidente tener esa vía de acceso? Y dice que en un momento, es decir, Dinamarca se ha pronunciado diciendo como que la isla no está en venta, pero es que fue entregada a Dinamarca en una época. Estados Unidos se arrepiente de esa entrega. Ahora, yo no sé por qué Putin le pone precio y dice que eso costaría unos $1.000 millones de dólares. Es que a Putin le conviene. Pero eso no es que nada. Haya una intervención. Si es $1.000 millones de dólares, eso se lo transfiere Trump en 10 minutos. Sí. Tomando en consideración que solamente a Ucrania Biden le aportó 350.000 millones de dólares. Entonces, después que en la OTAN bravuconearon algunos países, cuando Trump da las cifras de que Europa está en decadencia, de que Alemania ha perdido poderío y lo destruye económicamente y con datos, y hasta Reino Unido, óyeme, Europa va a tener que mirarse. Y él bajó un poco la guardia con el tema de los aranceles. Pero finalmente, si uno ve todo, y dijo hoy un dato interesante, habló también de Venezuela y dijo que Venezuela ganará más recursos en los próximos 6 meses que lo que ganó en los últimos 20 años. De eso ser cierto, bueno, se mirarán ahí muchos países del mundo y lo que pueda ocurrir. Y él insiste que Europa no va por buen camino y con números, él habla de eso y también criticó a China, criticó a Europa por la inmigración descontrolada, por inversiones extranjeras indiscriminadas, obviamente refiriéndose a China. Y veremos a ver qué ocurre finalmente. Pero ojo con todo lo que haga Trump, porque es la figura ahora mismo más importante, ¿no? Y el hombre que domina. Ha puesto el mundo patas arriba. Él anunció también la creación de una junta de paz, donde para pertenecer a ese club hay que aportar $1.000 millones. Han sido invitados una serie de países. Él va a presidir esa junta de paz. Se teme que eso sea una especie de sustitución de la ONU, con quien él ha sido muy crítico. Él dice que él ha logrado la paz en 8 lugares. Nadie sabe cuáles son. Pero él dice que la ONU él no la ha buscado porque la ONU no funciona. Ahora, lo que sí creó un impacto fue el discurso del primer ministro de Canadá, Mark Carney. Se dice que es el discurso más contundente en una década. Y él dice que el mundo ha estado viviendo dentro de una mentira, fingiendo que las instituciones internacionales protegían por igual, cuando en realidad las grandes potencias siempre se eximieron de las reglas según su conveniencia. Él dice, eso es verdad. No estamos en una transición, él dice, estamos en una ruptura. Pero qué bueno, ¿eh? Y él estableció que las potencias medias como Canadá, como Brasil y una serie de países tienen que asumir su propia dirección. Y él planteó ahí inversiones, etcétera, y ya se sentó con los chinos. ¿Qué es lo que está haciendo también Europa? Porque frente al ataque del aliado, solamente queda la vía china. Y uno se pregunta, bueno, esas son las potencias medias, ¿y nosotros los chiquiticos? Ah, bueno. ¿Qué papel jugamos en todo este mundo tan convulso y tan complicado? Muy importante para mirarnos y tomar decisiones, porque si no, nos van a arrastrar. Sí, porque fíjate como ya el primer ministro está claro. Inclusive Trump lo atacó, dijo que era un mal agradecido, porque Canadá existe por Estados Unidos. Eso no es verdad. Canadá es un país rico en gas natural, en petróleo, cantidad de recursos naturales. Pero bueno, ese es el estilo de Trump. Por otro lado, invito a leer mi artículo de esta semana, que me salgo un poquito de los temas económicos y monetarios para hablar de Haití. Porque Haití, como no tiene petróleo, como Haití no tiene tierras raras, a Haití no le importa a nadie. Fíjate que incluso Haití todavía mantiene relaciones con Taiwán, y a China eso le da, no le interesa. Ni a China, ni a Rusia, ni a Irán, que estaban metidos en Venezuela. Entonces, por eso, a Haití, los Estados Unidos no les interesa meter un centavo ahí para pacificar esa nación. El problema sigue siendo nuestro. Es el problema externo más grave que tiene la República Dominicana. Bueno, sí, que influye en todo. Como que tú dices, fuera del radar. Sí. Justamente, fuera del radar. Y tú ahí también das argumentos de promesa que se fueron en vano, la que hicieron en septiembre pasado,
sobre todo Estados Unidos, porque es que el foco está en otra parte. Y obviamente cuando hay muchos conflictos, cuando hay situaciones, tú miras en orden de prioridades. Y obviamente que estábamos hablando hace un par de días del primer aniversario de este segundo periodo del presidente Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, que se diferencia mucho de lo que fue su primera gestión. Y él va a hacer una gestión y la está haciendo completamente diferente. ¿Qué es lo que deben hacer los políticos dominicanos, señores? Los que aspiran a volver tienen que ser distintos, diferentes, y ver lo que no hicieron y qué es lo que pueden hacer mejor. No, o los nuevos que aspiran también. Pero realmente lo de Haití es doloroso porque aquí se hizo un encuentro del presidente con los expresidentes, el Consejo Económico y Social bueno, que retomen hizo eso. recomendaciones, eso quedó en el aire. No, pero incluso el Consejo de Seguridad de las Naciones aprobó ampliación. Y yo me animé mucho cuando escuché en diciembre a Marco Rubio exhortando a las naciones que aportaran recursos y aportaran. Mira, nadie va a aportar y eso no va. Pero por lo menos tenemos la ganancia de que si Estados Unidos a través de sus instituciones no interviene, por ejemplo, con el proceso migratorio y las leyes dominicanas, ya eso es una ganancia. Sí. Y que obviamente... No, que no lo aprovechamos, porque los haitianos siguen entrando. Bueno. No lo aprovechamos. Señores, no se pierdan la entrevista con el doctor Antonio Siriaco Cruz, doctor en Economía, pero que es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo.